de las mentalidades a la historia cultural del profesor Ronaldo Bainfas, profesor de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, quien nos visitó en la Universidad Nacional en el año 1993 y dio una conferencia sobre este tema que luego se convertiría en este documento. Ese documento fue escrito inicialmente en portugués y traducido por el historiador Pablo Rodríguez. Entonces, ahora vamos a presentar el texto y luego cada uno de los estudiantes hará su presentación de la versión que tiene que ver con la historia cultural del modelo de Carlo Ginzburg italiano, el segundo modelo francés de Roger Chartier y el modelo inglés de Epi Thompson. Entonces, siendo ya las 2 de la tarde, entonces me dispongo a hacer la presentación del texto del profesor Ronaldo Bainfas en lo que tiene que ver con la introducción de este tema. De la historia de las mentalidades a la historia cultural. Ronaldo Bainfas, Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro. Las investigaciones en el campo de las mentalidades ganaron fuerza en los centros de producción historiográfica en los años 70. Igualmente, después de ese florecer, diríamos, de la historia de las mentalidades, este tipo de historia o de modelo historiográfico empieza a tener un declinar a finales de los 70. Declinar que podemos entender primero por un desgaste del concepto mismo de mentalidades que sufrió diferentes críticas. Unas críticas, dice el profesor Bainfas, que vienen de afuera, de quienes rechazan los temas de las mentalidades, y también de adentro, de quienes alguna vez hicieron historia de las mentalidades. El resultado entonces es un verdadero declinar de la historia de las mentalidades a finales de los años 70. Por ejemplo, el antropólogo historiador Stuart Clark ha estudiado el tema de la hechicería en la época moderna, sin considerar la tradición francesa, que ha estudiado las antiguas creencias de las prácticas mágicas con base en conceptos como mentalidad prelógica. Y esto, dice el profesor Bainfas, es un error. Solo es posible estudiar la hechicería, diría Stuart Clark, a partir de los significados que los propios actores sociales otorgaban a sus religiosidades. Entonces, lo que se quiere dar a entender aquí es que los conceptos con los que se hacía el estudio de estos fenómenos imposibilitaban ver el fenómeno como tal. Entonces, en este caso, el concepto de mentalidad prelógica no permitía entrar a mirar bien el fenómeno de la hechicería, según esta perspectiva. Entonces, aparece dentro de este contexto la figura del antropólogo Clifford James Gersh, o Clifford Gersh, un antropólogo norteamericano nacido en San Francisco, quien plantea en un texto que se llama La interpretación de las culturas, un método que se va a llamar el método de la descripción densa. Entonces, cualquier problematización externa con relación a estos significados es frágil y anacrónica desde el punto de vista antropológico. Luego, desde esta perspectiva, la historia de las mentalidades a la manera francesa jamás consiguió ser verdaderamente antropológica. Entonces, lo que plantean estos señores es que los conceptos, es decir, el armamento conceptual con que entramos a mirar el problema de las mentalidades de algunas colectividades o sociedades no nos permite ver realmente ese tipo de fenómenos. Entonces, en conclusión, Stuart Clark adoptó como paradigma las teorías de Clifford Gersh, para quien las reglas de toda comunidad y de todas las culturas son autoexplicativas. Y esto obliga al historiador solamente a descubrirlas y a describirlas. ¿Qué quiere decir esto? Que aplicar el método de la descripción densa implica necesariamente entrar en esas comunidades, entenderlas desde sus propias lógicas, entenderlas desde sus propias perspectivas
y entenderla desde sus propias prácticas culturales, desprendiéndonos de antemano de cualquier tipo de concepto o de cualquier tipo de teoría, que no hace sino finalmente no permitir ver o imposibilitar ver en su esencia este tipo de fenómenos. Este método entonces se denomina descripción densa. En la línea de Stuart Clark hay otros críticos que niegan que este tipo de historia tenga alguna competencia explicativa o alguna habilidad especial para producir un discurso verdadero sobre lo real. Este escepticismo viene del giro lingüístico que fundamentados en modelos como el de Hayden White, para quien la historia no pasa de ser un género narrativo, aunque distinto de la ficción. Entonces, a partir de estas críticas que se hacen a la historia de las mentalidades, a partir de estas críticas que se hacen a este tipo de historia, ha surgido todo un contradiscurso contra la propia historia como disciplina académico y como disciplina científica, que quiere decir que la historia finalmente no es más que un género narrativo. Eso es lo que se llama una de las críticas más radicales y una de las críticas mortales a la historiografía como ciencia y como disciplina. Entonces, la propia historia abrió un espacio en estas críticas al plantear la necesidad de una historia interdisciplinar. Entonces, cuando la historia empezó a plantear la posibilidad de conectarse con otras ciencias sociales como la antropología, la lingüística, la sociología, vino el caos. Vino el caos, ¿por qué? Dice el profesor Ronaldo Bainfas, porque no se hizo un diálogo interdisciplinar serio respetando las fronteras de cada disciplina, respetando sus métodos y sus prácticas, sino que prácticamente se cayó en una especie de mezcolanza de métodos, de temas y de metodologías y aplicaciones y sobre todo de prácticas que finalmente llevaron como efecto que la disciplina histórica perdiera su esencia. Entonces, la interdisciplinariedad contribuye al enriquecimiento del saber historiográfico. Igualmente, esta mal comprendida interdisciplinariedad llegó a producir y a conducir a verdaderos cataclismos teóricos, porque no se consideró como un diálogo entre las disciplinas distintas en sus métodos y objetivos, que es lo que dice el profesor Ronaldo Bainfas. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a la situación en que el diálogo interdisciplinar tiene que hacerse respetando las fronteras de las disciplinas y sobre todo respetar los métodos y los objetivos de cada una de ellas. Por ejemplo, la historia, al aproximarse a la antropología, a la lingüística, provocó que algunos historiadores abandonaran su oficio para dedicarse a describir estructuras simbólicas cerradas o aquellas estructuras textuales autosignificantes. Entonces los historiadores se perdieron, muchos de ellos, dice el profesor Ronaldo Bainfas, porque perdieron la ruta en que estaban formados y terminaron haciendo antropología, o terminaron haciendo lingüística, o terminaron haciendo descripciones de estructuras simbólicas en el campo de la antropología, o terminaron haciendo descripciones de textos autosignificantes en el campo de la lingüística. Entonces, en este sentido, el profesor Bainfas hace pues un pare y dice que este escepticismo tiene como telón de fondo y como responsable de todo este cataclismo a la nueva historia, y dentro de ese campo de la nueva historia en el momento, a los que en esa nueva historia estaban haciendo historia de las mentalidades. Recuerden que la nueva historia se abre después de mayo del 68, o la historia se abre después de mayo del 68, y se construye el proyecto de la nueva historia y se instala en el tema de historia de las mentalidades. Eso es lo que genera a nivel de Europa. Estamos hablando a nivel de Europa. Bueno, entonces esos historiadores de la historia de las mentalidades se vieron atrapados por el encanto del estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, por el encanto de la antihistoria de Michel Foucault y por la antropología eurocéntrica de Lévi-Bruhl. Entonces, estos historiadores de los años 70 que estaban haciendo historia de la mentalidad tenían tres grandes referentes que prácticamente los tenían encantados por sus métodos y por su forma de asumir los temas sociales y de la historia, que son Lévi-Strauss y el estructuralismo, Michel Foucault y la antihistoria, y la antropología eurocéntrica de Lévi-Bruhl. Entonces dice el profesor Ronaldo Bainfas ahí que eso los tenía un poquitico desubicados. ¿Por qué?
porque bajo la influencia de estos tres grandes discursos, los historiadores prácticamente perdieron su rumbo. La disolución de la frontera entre la historia y la literatura y el alejamiento de la posibilidad de buscar lo verosímil tomó asiento entre muchos de estos historiadores de las mentalidades. Finalmente, ustedes saben que hay un compromiso de historiadores cuando se construye un relato historiográfico de buscar lo verosímil. Para eso ese es el norte de nuestra disciplina. Y estos señores, dice Ronaldo Weinfeld, se perdieron ahí. Se perdieron en ese norte de buscar lo verosímil cuando se hace historiografía, cuando se hace narración histórica. Finalmente, el efecto es que en los años 70 se habla del retorno a la narrativa, como si la historia no fuese narrativa. Es decir, se dice que en los años 70 la historia tiene un retorno a la narrativa porque se volvió más literaria en cuanto a narración que histórica. Eso es importante. Y se opusieron a la trama y a la intriga de la historia, a las mentalidades, a los ensayos totalizantes, etc. Entonces viene una crítica de un sector de las ciencias sociales que no tiene que ver nada con la historia, que finalmente le dijo a los historiadores y acusó a la historia de ser más que un relato, de no ser más que un relato igual al de la literatura de ficción, o muy similar. Entonces, hace una cita el profesor Ronaldo Weinfeld de una frase, o más bien de un párrafo de una entrevista que le hacen a Georges Duby en la revista Magazine Littéraire en el año 1977, donde dice Duby, comillas, en relación a los problemas de la puesta en escena del texto historiográfico, digo que la manera como organizo mis textos testimonia en primer lugar una cierta humildad con la información, una conciencia que tiene el historiador de solo poder alcanzar una parte de la realidad y en consecuencia de llenar necesariamente los vacíos con lo que se imagina. Fin de cita. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Duby? Duby está confesándose prácticamente en esa entrevista de que el historiador, cuando se encuentra algún vacío en cuanto a fuentes que tengan que ver con esa realidad histórica, entonces él lo va a complementar con la imaginación del historiador. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque no se puede recurrir a construir relatos fundamentados en un vacío que tienen como soporte la imaginación del historiador. Porque cuando nosotros utilizamos la imaginación como historiadores sin un recurso que nos aterrice a las fuentes, que nos permita hacer una aseveración, estamos haciendo ficción. Así de claro. Y eso lo dice el profesor Ronaldo Weinfeld. Segunda conclusión es que, sin negar la importancia de lo simbólico en la historia y de la necesidad de la imaginación histórica, es necesario entender que la historia no puede renunciar ni a lo simbólico ni a la imaginación histórica para construir su relato. El hecho es que la llamada nueva historia se abrió de tal forma a otros saberes y a preocupaciones estructuralistas que puso en riesgo la soberanía y la legitimidad de la disciplina histórica, sobre todo en algunas versiones de la historia de las mentalidades. Entonces esto es importantísimo lo que dice el profesor Ronaldo Weinfeld acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la llamada nueva historia, la que yo estaba hablando ahora, se abrió tanto a otros saberes, se abrió tanto a otras disciplinas, que finalmente perdió el rumbo y terminó poniendo en riesgo la soberanía y la legitimidad de la disciplina histórica. Estamos hablando de cuál sector de esa nueva historia, del sector de la historia de las mentalidades. Finalmente, entonces, se produjo el efecto esperado, un declinar de este tipo de historiografía, un declinar de lo que llama el profesor Weinfeld, un declinar de las mentalidades. En los años 80 surgen entonces nuevos campos que de alguna forma tenían las herencias de la historia de la mentalidad. Entonces, esa historia de la mentalidad prácticamente colapsa a finales de los años 70 y en los años 80 entonces aparece una nueva versión de esa nueva historia que no tiene, diríamos, que tiene como antecedente inmediato a la historia de mentalidades, pero que ellos necesariamente quieren crear un límite, una frontera, una especie de muro que lo separe de esa vieja historia de la mentalidad y construir una nueva historia en otros términos. Y es donde aparece ahí
la entrada a lo que llama el profesor Ronaldo Weinfels la historia cultural o la nueva historia cultural. Entonces vemos a finales de los 70 un declinar de la historia de las mentalidades y una apertura, un nacimiento, una génesis a la nueva historia cultural. Esa génesis de la nueva historia cultural se empieza a gestar en Francia con lo que él llama los microcortes. Entonces aparece la historia de las mujeres de Georges Duby y Michel Perrault, la historia de la vida privada de Georges Duby y Philippe Ariès y otros microcampos que fueron de alguna manera protagonistas de este renacer, de alguna manera, la nueva historia en la nueva historia cultural, como es la historia de género, la historia de la sexualidad, la historia de la criminalidad, etcétera, que son como unos cortes temáticos que de alguna manera tienen una conexión con la vieja historia de las mentalidades, pero que de alguna forma también quieren superarla como tal en cuanto a su método y en cuanto a la forma de construirse como historiografía. Fueron algunos de los refugios entonces que alojaron a la historia de las mentalidades, estos microcortes. El otro refugio, diríamos, donde de alguna manera se instalaron los historiadores de la nueva historia cultural que abandonaron las mentalidades, fue la microhistoria. La microhistoria como género específico de narrativa y de forma de hacer historia. En rigor, que diríamos, fue de alguna manera esta expresión, una expresión de la historia de las mentalidades. Entonces, finalmente, el profesor Ronaldo dice, la microhistoria italiana no es más que otro refugio de la historia de las mentalidades. Entonces ya vemos cómo se va transformando esa nueva historia, pasa de la historia de las mentalidades a la nueva historia cultural, tiene su génesis aquí en Francia, perdón, allá en Francia, en estos microcortes que acabamos de señalar, y pasa a Italia y tiene una nueva expresión en Italia en la llamada microhistoria. ¿Qué es entonces la microhistoria? La microhistoria no es más para el profesor Ronaldo Weinfels que un refugio, una nueva expresión de la historia de las mentalidades y que tiene su origen en Turín, en unas publicaciones con el nombre de microhistoria, nombre de una colección italiana publicada en la ciudad de Turín, que publicaron investigaciones biográficas, estudios de comunidades, reconstitución de episodios excepcionales de la vida cotidiana, etcétera. Es decir, prácticamente los mismos temas de la historia de las mentalidades son recuperados en esta nueva expresión de la nueva historia llamada la microhistoria. Un nuevo rumbo entonces, fue un nuevo rumbo entonces historiográfico apoyado en modelos etnometodológicos. Entonces, esa vieja historia de la mentalidad es como que renace en la microhistoria italiana bajo otro rostro, bajo otra máscara, con una metodología diferente, trabajando más o menos los mismos temas. Esa metodología está instalada en la relación de la etnografía con la historia. Eso es lo más importante. El objeto entonces de la historia de las mentalidades no reside en el objeto entonces de la microhistoria no reside en las estructuras que rigen las relaciones sociales, sino en la racionalidad y las estrategias que ponen en funcionamiento a las comunidades, las parentelas, la familia, los individuos, dice el profesor. En ese sentido, el historiador Roger Chartier, citado por el profesor Ronaldo Weinfels. Entonces aparecen una serie de investigaciones interesantes en esa colección italiana de libros sobre estos temas que se tituló Microhistoria. Aparece un texto que se llama La bruja de Salem, de Paul Boyer y Stephen Eisenbaum, que fueron los textos que dieron origen a lo que fue la película después. Aparece un texto que llama El retorno de Martin Guerre, sobre la Francia del siglo XVI, de Natalia Davis, el caso de una mujer que se casó con un impostor, también fue llevada al cine. Entonces, en esta serie, dice el profesor Weinfels, aparecen biografías de exorcistas, de infanticidas, historias de criminales, donde se privilegia, para este caso la microhistoria italiana, las fuentes de los procesos judiciales e inquisitoriales. Entonces, aquí hay una cosa interesante. La microhistoria italiana rompe con una metodología de la vieja historia de las mentalidades en el sentido en que ellos se instalan en el trabajo de fuentes primarias de los archivos judiciales y de los archivos inquisitoriales. Eso es una diferencia fundamental. Aparecen textos como el de Pietro Redondi sobre Galileo herético,
aparece publicado en esta misma serie el texto de Epi Thompson, Sociedad Patricia y Cultura Plebeya, un estudio histórico antropológico sobre la Inglaterra del siglo XVIII. Aparece el texto de Carlos Gimbus, estudio sobre Piero de la Francesca. Entonces, en esta serie todavía no aparece el queso y los gusanos de Carlos Gimbus, pero ya se va ilustrando de alguna manera una propuesta de Carlos Gimbus de la microhistoria, una que va a madurar en el texto El queso y los gusanos, pero que no va a ser necesariamente ese texto El queso y los gusanos el pionero. Ya el estudio sobre Piero de la Francesca, como lo dice el profesor Gimbus, es el que abre en esa perspectiva la producción historiográfica de la microhistoria de Carlos Gimbus. Eso es importante. Entonces concluimos también que este género triunfó porque tuvo un público no especializado que gusta de intrigas, tragedias y aventuras. Entonces la microhistoria italiana, dice el profesor Ronaldo Weinfels, triunfa en ese sentido como mercado historiográfico porque contó con un público que le gustaron esos temas entonces que tienen que ver con intrigas, tragedias y aventuras. O sea que por ahí hay de alguna manera un éxito bibliográfico, en el sentido de que todo eso se vendió muy bien, excelentemente. Pero ojo, hay una cosa que resalta el profesor Ronaldo Weinfels ahí en esa introducción, es que este fenómeno como tal bibliográfico tiene un antecedente en Francia, dice el profesor Ronaldo Weinfels. Esa propuesta italiana de la microhistoria de Turín tiene un antecedente en Francia, en una propuesta que jalaron los franceses en los años 70 que se llamó la colección francesa de archives. La colección francesa de archives publicaron textos fundamentados en archivos judiciales. Ahí fue donde Foucault publicó un texto muy famoso de él que es titulado Yo, Pierre Rivière, que es la historia de un parricida. Foucault haciendo un trabajo en los archivos, que Foucault es un historiador de los archivos o un filósofo que hace trabajo de historia en los archivos, encontró la declaración de un parricida, un tipo que se levantó un día normal y le dio por matar a todo el mundo en su casa. Y luego declara ante un juez todo eso, y eso lo encuentra en una declaración y lo publica directamente. Eso se llama el libro Yo, Pierre Rivière, que fue publicado en esta colección. Entonces, la colección italiana de la microhistoria ya tenía un antecedente en Francia en cuanto a esos temas judiciales y de archivos judiciales, dice el profesor Ronaldo Weinfels. Por su parte, en España, el libro emblema de este género, la microhistoria, muy famoso, es el de Jaime Contreras, publicado en el año 92, que se titula Sotos contra Riquelmes. Sotos contra Riquelmes estudia los conflictos familiares y los juegos de intereses que involucran a los cristianos nuevos y con las autoridades públicas en tiempos de la Inquisición. Entonces, un texto que toma de alguna manera un caso también judicial de una confrontación entre una familia llamada Los Sotos, una familia contra otro llamado de apellido Riquelmes, que tiene que ver con un juego ahí de intereses y sobre todo en una coyuntura interesante en tiempos en que algunos judíos se vieron obligados a convertirse en cristianos católicos so pena de ser expulsados del territorio español. Entonces ahí se llaman judíos conversos. Entonces ahí se genera una serie de intrigas interesantes que el historiador Jaime Contreras recupera de un archivo judicial de la época inquisitorial, y ahí empieza de alguna manera él a tejer esta trama de esa primera expresión de la microhistoria en España. Eso es lo más importante. Conclusión 2. Otro gran refugio de la historia de las mentalidades fue la llamada historia cultural, dice el profesor Ronaldo Weinfels. Eso ya lo habíamos dicho. Que en sus primeras versiones procuró defender la legitimidad del estudio de lo mental sin apelar más que a la propia historia como disciplina, buscando corregir las imperfecciones de la antigua historia de las mentalidades. Esa nueva historia cultural es interesante entenderla a partir de 9 características que recogemos de esa introducción de este texto del profesor Weinfels. Primera característica de la historia cultural, que luego pues ellos mismos se van a autodenominar nueva historia cultural para diferenciarla de la vieja historia cultural. La primera característica es que estos señores abandonan el concepto de mentalidades. Ellos ya no van a hablar de mentalidades porque ese concepto para ellos es muy ambiguo e impreciso, y
no permite la conexión de lo mental con lo social. Entonces, por eso se aíslan de ese o se apartan de ese concepto. Segundo, se autodenominan historiadores de la cultura y no niegan la relevancia de lo mental. Ellos no niegan la relevancia y la importancia de lo mental, no niegan su aproximación a la antropología, tampoco se alejan de la antropología, ni con la larga duración, tampoco se alargan del concepto de larga duración, que es una herencia del profesor Fernán Brodel. Recuerden que el concepto de larga duración es una expresión de lo que es el estructuralismo llevado a la historiografía o a la historia, y ni el valor de lo cotidiano. Entonces ellos continúan ahí de alguna manera fortaleciéndose en una perspectiva de lo mental, lo antropológico, lo de la larga duración y el valor de lo cotidiano. Tercera característica, afirman que la microhistoria es legítima siempre y cuando establezca las relaciones de los microcortes con la sociedad global. O sea que ellos de alguna manera, esta tendencia de la historia cultural reconoce la importancia de la microhistoria, pero teniendo en cuenta que lo micro se conecte con lo social. Cuarto, la historia cultural o esta nueva expresión de la historia cultural es otro nombre de la historia de las mentalidades. Eso es importante, dice Rolando Weinfeld. De alguna manera, esta historia cultural hay que entenderla como si fuera otro rostro de la historia de las mentalidades. Quinto, se presenta como una nueva historia cultural, diferente de la vieja historia cultural que trataba de las manifestaciones de la cultura en el plano de las artes y de la literatura. Nada que ver con eso. Sexto, rechaza las expresiones culturales de las élites, pero muestra especial aprecio por las mayorías anónimas. Entonces, a estos señores de la nueva historia cultural le va a llamar poderosamente la atención las expresiones culturales de los sectores populares, las expresiones culturales de los grupos marginales, etcétera, y le llama la atención particularmente el tema de las fiestas, tan desarrollado en nuestro caso por el profesor Edgar Gutiérrez en la Facultad de Ciencias Humanas. Las creencias religiosas, las resistencias, es decir, esta nueva historia cultural tiene un gran aprecio por lo popular. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. 7. El distanciamiento de la historia de las ideas, total. Entonces, estos señores también se apartan de lo que era la vieja historia de las ideas, que tiene que ver con la historia del pensamiento formal, de la filosofía, los grandes pensadores. Nada que ver con eso. Octavo, la preocupación por rescatar el papel de las clases sociales, de la estratificación y el conflicto social. Entonces, también a esta nueva historia cultural le interesa el tema social, los conflictos sociales, las confrontaciones en el plano de lo social de los diferentes sectores y clases. Eso es clave. Y por último, la 9 es una historia plural que presenta caminos alternativos para la investigación histórica. Hasta ahí entonces tenemos 9 caracterizaciones de la historia cultural. Y hace una crítica, saliéndose un poquitico de este tema, ya para entrar a definir la historia cultural como tal, hace una crítica a un texto que parece para él importante, que se publica en los Estados Unidos en inglés, que se titula La nueva historia cultural, de Lin Gun, que se publica en los Estados Unidos, que plantea 4 modelos de historia cultural. Este señor Lin Gun dice, hay 4 modelos de historia cultural: una historia de la cultura a la manera de Foucault, una historia de la cultura de los propios historiadores, y una historia de la cultura de inspiración antropológica, y una historia de la cultural relacionada con la crítica literaria. Por favor, dice él, este está más perdido que todos los perdidos. Por aquí no es. Eso no es posible entender esa historia cultural de manera de Lin Gun. Para él, dice, solo podemos entender una nueva historia cultural en 3 vertientes, y lo pone clarito. Lo pone clarito en el sentido que para él solo hay 3 posibilidades de entender la historia cultural. La historia cultural de Carlos Ginzburg, dinamizada por 2 conceptos, el concepto de cultura popular y el concepto de circularidad cultural. La historia cultural de Roger Chartier, dinamizada por 2 conceptos, el concepto de representación y el concepto de apropiación, y la historia cultural de Epi Thompson, que le interesan los movimientos sociales y la cotidianidad de las clases populares. Entonces, ahí el profesor Rolando Weinfeld es claro. Lin Gun, qué pena, señor, no consideramos esa clasificación que usted plantea en ese libro sobre la nueva historia cultural.
Yo propongo que solamente hay 3 vertientes de la nueva historia cultural que se generan después del declinar de la historia de mentalidades. La propuesta italiana de la microhistoria de Carlo Ginzburg, con 2 conceptos, circularidad cultural y cultura popular. Segundo, la propuesta del francés Roger Chartier, con 2 conceptos, el concepto de apropiación y el concepto de representación. Y la historia cultural de Epi Thompson, inglés de la tradición británica, que maneja el tema de los movimientos sociales y de la cotidianidad de las clases populares. Ahí llega el profesor Bainfas. Esta es la propuesta para entender el nuevo rumbo de la historia cultural. Entonces, aquí se visualiza la pluralidad de la nueva historia cultural y el eclecticismo de esta propuesta. En pocas palabras, entonces, decimos, características fundamentales de la nueva historia cultural. Primero, el abandono del concepto de mentalidades. Segundo, la preocupación por lo popular. Y tercero, la valoración de las estratificaciones sociales y de los conflictos socioculturales como objeto de investigación. Este señor, entonces, finalmente cierra esta introducción ya para darle paso en el documento a cada uno de estos modelos, que es los que ustedes van a exponer. Entender que a Ginzburg las investigaciones que lo ocupan tienen que ver con la religiosidad, la hechicería y la herejía de la Europa de los siglos XV y XVI. Entender que a Roger Chartier le interesan las investigaciones relacionadas con estudios sobre lecturas y lectores de la Francia del antiguo régimen, y que a Epi Thompson le interesan las investigaciones relacionadas con estudios sobre la Inglaterra del siglo XVIII. Hasta ahí llega esta introducción del profesor Bainfas. Entonces paso ahí sí a darle